Buenas tardes, estimados docentes. Es un gusto compartir con ustedes esta pequeña charla y para ver una realidad, mm, una realidad de nuestros días, que es la depresión. Y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo de confinamiento. ¿Cuántas personas, cuántos padres de familia, nuestros padres de familia, o de repente nosotros mismos, sí, hemos pasado por una etapa, por un estado depresivo? Y sobre todo me dirijo a ustedes porque eh, quiero que tengan estas herramientas psicológicas para poder detectar pronto o de repente prevenir, sí, que algunas de esas estudiantes pudieran estar pasando este paso, ¿sí? De un estrés, de una ansiedad a la depresión, ¿sí? Que ya es un tema mental, ¿sí? Ya que es un problema mental. Por eso he pensado en esta charlita para que cuenten ustedes con las herramientas y podamos estar alertas, ¿sí? A este problema que es un problema eh, fuerte, sí, que derrumba muchas vidas, que destruye muchas vidas y que podemos prevenir antes de que se complique, ¿sí? Porque la depresión tiene muchas derivaciones, ¿sí? Hoy día sobre todo vamos a hablar de una depresión, un tipo de depresión, que es la depresión mayor. Entonces, podemos observar en estas dos imágenes un hombre y una mujer, conductas muy típicas de personas que sufren depresión, ¿sí? Eh, Tanto en el hombre como en la mujer, pues vemos o podemos observar una profunda tristeza, un profundo decaimiento, o sea, un profundo mm, que no hay más salida, ¿sí? Que no hay más, no se puede hacer más. Y esos son muchas veces los comentarios que una persona expresa cuando está en este estado de depresión, que no hay solución para el problema, que todo se ha acabado, que no hay sentido seguir luchando, que no hay fuerzas para seguir en la vida. Entonces, y sobre todo en nuestros adolescentes, que será la segunda parte que podamos conversar con ustedes, pues imagínense en ellos cómo afecta esta enfermedad mental. Si a un adulto lo destruye, a un adulto lo acaba, imagínense cuánto más puede afectar en una niña, en un adolescente, porque ya se habla de depresión en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Entonces, entremos a conocer esta enfermedad mental, que es un problema de nuestro Perú y de todo el mundo. En mi experiencia como trabajador de la salud mental, los mayores casos que tenía en mi consulta eran acerca de esta enfermedad, la depresión. ¿Y qué se entiende por depresión, queridos profesores? Depresión
es un trastorno mental, o sea, está categorizado en el actual DSM-5 y en el CIE-10, ¿sí? Que son manuales que utilizamos tanto los psiquiatras como psicólogos para categorizar y tener categorizado pues las enfermedades mentales que existen actualmente. Esos dos manuales, pues la CIA 11 pues y la CIA 10 en la que venía, pues era para un poco tener los principales diagnósticos o ítems para diagnosticar, para la redundancia, a una persona con depresión. Y los manuales definen ¿sí? Que es un bajo estado de ánimo, que existe un sentimiento de tristeza, pero profunda, ¿sí? Asociados ese sentimiento de tristeza a alteraciones del comportamiento. Bajo estado de ánimo, o sea, la persona realmente pues no encuentra sentido ya a la vida cuando está en depresión. La persona pues, como dicen, no ve la luz al final del túnel. La persona pues no tiene interés absolutamente de nada cuando está en depresión y siente una tristeza profunda, no es una tristeza hoy día por ahí tuve alguna dificultad y lloro y al día siguiente ya me siento mejor. No, esta enfermedad es una tristeza continua. Todos los días te levantas sin ganas de hacer las cosas, lloras constantemente y a veces no entiendes por qué pasa eso contigo, por qué te sientes así y lloras y estás triste, una melancolía profunda y tu comportamiento empieza a afectar tu comportamiento. Ya no quieres trabajar, no te quieres relacionar con tus amigos, no te quieres relacionar con tu familia, entonces ya no hay fuerzas para levantarse. Incluso muchas veces personas con depresión mayor, pues ya ni siquiera desean asearse, tomarse una ducha. Eso, así se define la depresión, características. Les decía que de estas manifestaciones, esta sintomatología, debe presentarse para ya diagnosticar un diagnóstico real de depresión, que 6 meses con la misma sintomatología. ¿Y cuáles son esas sintomatologías? Primero, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar. Interés y qué capacidad para disfrutar la vida, o sea, los quehaceres de cada día, tu familia, tu trabajo, o sea, levantarse en la mañana y alistarse para ir a trabajar. O sea, se pierde completamente todo interés. De repente, si trabajas un trabajo intelectual, pues ya no deseas leer los libros, de leer artículos de investigación, que en la cual la consecuencia de eso a ti te trae un disfrute, ¿sí? No solamente una obligación. Ya no tienes ese interés por querer preparar tus clases, eh, no te llama la atención el disfrutar eso. ¿Por qué? Porque tu estado mental pues no te permite, o sea, sabes tu obligación, pero no hay esa fuerza para hacerlo. Y eso tiene que ver también con la disminución de la vitalidad, ¿sí? Que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado. O sea, no hay esa fuerza.
te sientes cansado, deseas dormir nomás, eh, ya no quieres hacer tu deporte, porque ya hay un desgano, o sea, lo mismo, hay un pesimismo. Esas son las principales sintomatologías, pero existen otras, los sentimientos de culpa o de incapacidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o de suicidio, la pérdida de confianza en uno mismo, en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y la disminución del apetito y de la libido, entre otros. Miren los síntomas, queridos profesores. Se ataca la vida en sí, este trastorno. Eh, y ataca la vida porque incluso te lleva a pensar, ¿sí? Te lleva a pensar a querer quitarte la vida. Y muchas personas, eh, al estar en este trastorno de depresión, pues no encontraban más sentido a su vida. Ahí tenemos muchos jóvenes como deciden quitarse la vida en el puente Chilina, ¿sí? En el puente Bolognesi, en el puente Grau, ¿sí? Porque llegan a esta altura, o sea, ya no hay una visión de futuro, o sea, no tiene el sentido de que van a cambiar, que va a mejorar su situación, ¿sí? Ya pierden confianza en ellos mismos, pierden confianza en sus capacidades, o sea, pierden realmente el que ellos pueden, que pueden salir. Y tú les puedes decir, pero están tan metidos en la enfermedad, es que ya no confían en lo que tú dices. Simplemente, ajá, te dicen, ya está muy bien, sí lo haré, pero se ha metido tanto la idea, o sea, se ha hecho un esquema tan fuerte por el trastorno que simplemente, pues, no te confían, te escuchan, pero es como si no te escucharan, ¿sí? Ahí su concentración ha perdido, ha disminuido su concentración y su memoria, ¿sí? Tú le puedes decir, recuerda cuando eras un chico activo, que hacías muchas cosas, que te dedicabas a hacer, y después no recuerdan, están metidos en el dolor, ¿sí? No se concentran. Por eso tú muchas veces cuando hablas con una persona depresiva, pues ves los ojos que están perdidos, ¿sí? Una mirada perdida, una mirada desubicada en el espacio, en el tiempo, así que ya ajá, te dicen, está bien, todo está bien, profesor, doctor. Entonces, eso ya, tú tienes que estar observando esa sintomatología. Tienes que preguntarle hace cuánto tiempo que no duermes, si te levanta, si, si tienes apetitos, si tienes ganas de comer, porque ya no quieren comer tampoco. Tú les puedes llevar la comida y los platos ahí se amontonan, ¿sí? Por ese estado depresivo. Y ni tampoco no les interesa tener ya relaciones sexuales tampoco. O sea, hay una pérdida completa del vivir, del querer seguir viviendo, el querer disfrutar la vida. Y tú tienes que estar alerta cuando veas esos síntomas en algún amigo, en un adulto, en tu mismo joven, que es muy parecido a algunas de la sintomatología de los adolescentes, o sea, pesimismo al futuro, ideas de muerte o de suicidio, pérdida de confianza, disminución de la concentración y la memoria, por un periodo de más de 6 meses, ya estamos hablando de un trastorno de depresión, sí, mayor. Las causas de son muchas causas, desde las causas fisiológicas, ¿sí? Vamos a encontrar que existe anormalidades de los neurotransmisores. Empieza a haber una liberación anormal, no normal, de estos transmisores, como son la serotonina, la acetilcolina, la catecolmina, que son
se les ha atribuido a estos neurotransmisores como que impulsan o se les ha atribuido como los neurotransmisores para que haya una depresión, ¿sí? Y también anomalías hormonales. Eh, ¿Qué anomalías hormonales podemos encontrar como causa de una depresión? Hablamos de la progesterona, ¿sí? Juega un papel importante en la depresión. Las estrategias adaptativas. ¿Cuáles son las estrategias adaptativas? ¿A qué se refiere? Dice, eh, que la depresión se da con mucho más frecuencias y 2 veces mayor en mujeres. Y sobre todo, aparece esta sintomatología después de la adolescencia. Y nos refiere también que los niveles anormales de determinadas hormonas de estrés y de crecimiento también juega un papel en la depresión. Son esas causas más fisiológicas, más hormonales. Ahora hablamos de los factores de riesgo. Eh, ¿Quiénes están más? ¿Cuáles son los factores de riesgo? El factor de riesgo sociodemográfico más consistente es en el sexo femenino. Golding et al. En el 2006 refiere, el mecanismo de esta asociación puede residir en factores sociales o ambientales. En concreto, las mujeres presentan tasas más elevadas de exposición a acontecimientos vitales estresantes y traumas a lo largo de la vida, ¿sí? Estresantes. Podemos observar, queridos profesores, de que nuestras compañeras o las mujeres, ¿sí? Eh, son más vulnerables a situaciones estresantes por esta sociedad machista en que vivimos. Eh, Están en riesgos constantes de sufrir mm, violencia, ¿sí? De parte de nosotros, los hombres, de algunos hombres, no de todos, violencia física, violencia sexual, ¿sí? Son las que llevan el peso mayor cuando existe una separación eh, entre la pareja. Y hablo de peso mayor, ¿por qué? Porque tiene que llevar consigo el duelo, tiene que llevar consigo el dolor de la pérdida de la pareja y también tiene que llevar la crianza ahora futura de los hijos. Muchas veces, en la mayoría, pues los varones olvidan a los hijos y quien cara con todo, pues mm, es la mujer, ¿sí? Mm, y eso se refiere este autor, ¿sí? Acontecimientos vitales estresantes. El estrés, si no sabemos llevar el estrés, va a ser un factor y va a ser un indicador que vamos a llegar a un punto de que si no controlamos el estrés y sobre todo en las vidas de las mujeres, cuando viven por todas esas situaciones muy, muy, muy estresantes, de repente de niñas han sufrido maltrato, ¿sí? O muchas veces no han sido deseadas por los padres, es una tasa muy elevada de que va a sufrir depresión. O sea, se proyecta socialmente y ambientalmente que va a sufrir depresión.
Entonces, pues nos tiene que a nosotros como docentes tener muy claro eso, ¿sí? Tenemos niñas, educamos niñas y señoritas que tienen una historia. Estemos preocupados un poco por lo que sucede en sus historias personales de vida, de qué están viviendo, o sea, qué están viviendo cada día en sus hogares. Ciertamente no podemos saberlo todo, ¿sí? Pero somos muy observadores y si están viviendo un hecho estresante, pues probablemente que ellas también puedan tener esa tendencia, ¿sí? O también si hereditariamente, y ahí viene el otro factor que es el factor genético, en la cual dice, estudios llevados a cabo por Liev et al. En el 2002 demostraron que la depresión de los progenitores está asociado a un inicio más temprano y una mayor gravedad en la depresión en los hijos. Eso es algo real. He encontrado en mi experiencia laboral muchos casos en los cuales mamá depresiva con tendencia a la depresión, hija depresiva y relación con los hechos estresantes depresivos. Entonces, se une. O sea, si conocemos a alguna mamá de nuestras alumnas que ha tenido un hecho estresante muy fuerte en su infancia, en su adultez, con su pareja, ha hecho cuadro depresivo, hay mayor probabilidad de que la hija también cumpla esos criterios y haga un cuadro depresivo. Pero podemos intervenir antes de que haga ese cuadro depresivo. Podemos darle herramientas a las niñas y esperar de que no repita la historia, romper esas cadenas del padre y la hija, para que no ingrese a un cuadro, o que empiece a manejar más el estrés, empieza a manejar más el estrés para que no llegue a ese cuadro, pero tiene esa probabilidad de llegar, pero podemos prevenir para que no llegue a ese cuadro. ¿Cuáles son los acontecimientos vitales estresantes en una persona digamos, hacer un cuadro depresivo? Primero son los acontecimientos que vivieron en la infancia, ¿sí? En la adolescencia. Entre ellos tenemos la separación de los padres. Ciertamente se puede recuperar a un niño cuando se separa de sus padres. Los niños puedan adaptarse a las circunstancias, pero al comienzo hay un gran dolor, hay una gran tristeza, o sea, el niño sufre, o sea, y ahí los padres hay que estar muy atentos, ¿sí? Los padres que se separan, no creerse de que porque van a estar bien, pero de acá a un tiempo. Entonces tú tienes que ir preparando a esos niños para esa separación. ¿Ya? Porque muchas veces hay niños que lo pueden adaptarse, hay niños que pueden decir está bien, era lo mejor, y a veces algunos piden que esa separación porque realmente no soportaban ver a sus padres discutiendo, peleando, y algunos piden sí, o sea, lo pueden comprender, pero en cambio otros no, otros son más sensibles, el dolor es mucho más profundo, ¿sí? Y están meses así, llevando ese dolor, ¿sí? Llevando esa separación. Y peor ahí, peor sucede cuando si el padre le dice, o la madre, por tu culpa me separé de tu papá, tú no debes haber nacido. Entonces,
el niño lleva la carga de la separación de sus padres y eso empieza dentro del niño a crear, o sea, una idea irracional, una idea equivocada, que por él sus padres se fueron, se separaron. Y no decir más del golpe, del maltrato a los niños, ¿sí? Y peor, el abuso. O sea, muchos niños que fueron abusados física y sexualmente, pues vivieron con ese dolor y llegaron a un estado depresivo. ¿Por qué? Porque se sentían que ellos tuvieron la culpa, que ellos aceptaron, que ellos permitieron eso. Entonces, son predictores, tanto los niños de padres separados, como los niños maltratados físicos, sexualmente, de, de presentar depresión. Recordemos la sintomatología, recordemos, ¿sí? Un niño que es maltratado, que siempre lo pegan, no encuentra esperanza, encuentra tristeza. Muchos de los niños, cuando son maltratados, sueñan con su agresor, sueñan con el que les ha causado daño, no pueden dormir, se levantan en las noches tristes, gritan. Entonces viene la depresión y afecta en su psique. Y existe también es, esta sintomatología viene con una comorbilidad. ¿Qué es una comorbilidad? Significa que viene con algunos trastornos. O sea, no viene sola la depresión. O sea, no solamente una persona que tiene depresión va a tener depresión purita. Va a venir de repente con un déficit de atención, hiperactividad, de repente con un tema de trastorno de personalidad, de un neuroticismo, como dice acá, que es una exposición a acontecimientos vitales estresantes, eh, cualquier trastorno anterior a la depresión, pues es un predictor de que esta persona, cualquier otro, ansiedad, estrés muy elevado, estados ansiosos muy elevados, van a ser predictores posiblemente esa depresión. La bipolaridad, ¿sí? Ese cambio de personalidad, estar triste, estar alegre, o sea, un bipolar cuando está muy triste, pues llega a un estado de depresión. La depresión conlleva también otros trastornos mentales. Este es el manual que les decía al comienzo sobre... Es un nuevo manual que ha salido. Si no tan nuevo, ya tiene un par de añitos, pero siempre nos llega después de 2, 3 años, en la cual nos explica, nos especifica un poquito más detallado qué sintomatología puede presentar una persona para diagnosticarlo como una depresión y una depresión mayor. Vamos a leer rapidísimo, a ver. Dice, debe apreciarse un estado de ánimo deprimido gran parte del día, en casi todos los días. Eso es muy importante. O sea, no es que hoy día estoy deprimido, estoy, como algunos bromean, cuando estoy deprimida, y al día normal no está bien, está haciendo sus cosas, no. Es todos los días por mínimo 6 meses, ¿sí? O sea, mínimo 6 meses. Y que aparezca, como dice el segundo punto, una disminución del interés por las actividades, no quiere hacer completamente nada. O sea, no vive, o sea, uno cuando está bien, pues hace trabajo, se esfuerza, se esmera, trata de mejorar. Todo eso
en una persona depresiva no existe. No existe. Absolutamente no existe. Simplemente desinterés total. Desinterés total. Y es todo el día, no es solamente en la mañana, en la tarde, es todo el día. O sea, todo el día estás así. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestes. Y varios días y varios meses. En algunos casos, la depresión pues, puede traer pérdida de peso, ¿sí? Muchas veces la anorexia, la bulimia, comórbido, o sea, tiene otras, o sea, se relaciona con otras enfermedades mentales, comorbilidad, como hemos visto en la episodio anterior. O sea, muchas señoritas que tienen sintomatología de anorexia tienen depresión, ¿sí? O aumentan de peso, ¿sí? La depresión pues simplemente le da ganas de comer, comer y comer. Como hemos visto ya hay alteraciones en los hábitos del sueño, como insomnio o hipersomnia casi todos los días. Las personas que sufren depresión se levantan en la noche asustadas, llorando, no pueden dormir realmente, no pueden, absolutamente no pueden dormir, ¿sí? Eh, y están ahí echadas, ¿sí? Sin poder dormir. Y eso les causa más tristeza porque de repente tienen sueño, pero nada. Uno mismo y en su entorno observan una mayor agitación o disminución psicomotora casi todos los días. Las personas que sufren depresión, pues les cuesta incluso caminar, ¿sí? Se agitan cuando caminan porque es tanto la tristeza, tanto el desánimo, les cuesta, se vuelven un poco lentos al caminar, les cuesta. O sea, esta enfermedad es muy fuerte, queridos profesores. Se siente fatigada constantemente, sin falta de energía. Y igual, casi todos los días. O sea, la depresión les lleva, o sea, tú les pides, tráeme esto, pero no, respiran agitados, sin aliento, les faltan las ganas de vida, ¿sí? Ya lo voy a hacer y no puedo, no hay energía. Aparecen ya, o sea, aparecen sentimientos de culpabilidad y de inutilidad excesivos. Todo acá es excesivo. Si han sufrido traumas, si han sufrido, si hay estresantes de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, se echan la culpa, ¿sí? Se echan la culpa de que por su culpa de ellos les sucedió eso, ¿sí? No debería haber ido a la casa de mi tío, ¿sí? Y al final el tío era un abusador. No le debía haber permitido que me dé ese regalo. Mi madre me dijo que no, pero yo tuve la culpa. Entonces, el que sufre depresión se echa la culpa absolutamente de todo. Mis padres se separaron por mí. Entonces se están echando la culpa y eso los deprime y los vuelve a caer profundamente. Dificultad para mantener la concentración o para tomar decisiones. Una persona depresiva, pues sus decisiones no son ecuánimes, ¿sí? Sus decisiones no son adecuadas, correctas, eh, no, a veces no tienen sentido lo que ellos piensan, lo que dicen, ¿sí? Porque afecta el entendimiento, la parte cognitiva, ¿sí? No esperemos que te dé una persona depresiva una respuesta lógica. O sea, a veces una cosa es ilógica, te va a decir, ¿sí? De repente algo de su imaginación va a proyectar por la tristeza, ¿sí?
a cuadros depresivos, ¿sí? Empiezan con cuadros de esquizofrenia, ¿sí? Empieza ya, como no comen también, no se alimentan bien, las alucinaciones, igual, repitamos, comorbilidad. En la situación empiezan a escuchar, a ver, o sea, la depresión lleva a eso, ¿sí? No hay concentración, no existe concentración en las personas. Pues muchas veces un adolescente que sufre depresión, pues es difícil que te cumpla las actividades. Algo importante también y de suma preocupación es que aparecen pensamientos relacionados a la muerte de forma recurrente, que pueden ser ideaciones suicidas, si un plan determinado para llevarlo a cabo, intentos de suicidio o meditaciones previas para llevar a cabo el suicidio. Hay que tener cuidado con las personas que sufren de depresión, ya porque como ya no hay esperanza hacia el futuro, ya que no hay solución, entonces empiezan a idear, ¿sí? Y te dicen, o sea, te lo expresan, ya no vale la pena seguir viviendo, ¿para qué vivo ya si todo está perdido? Son ideas, ¿sí? No lo intentan todavía, porque a veces no hay fuerzas para hacerlo, simplemente lo dicen, ¿sí? Lo dicen. Eh, Cuando a veces la depresión todavía no es tan fuerte, no hay una depresión mayor, pues algunos ya lo planifican, ¿sí? Porque todavía existe un poco de, de, de concentración, o sea, pueden, a ver, voy a hacerlo de este modo, pero ya cuando están muy, muy graves, o sea, simplemente lo dicen, pero ya no encuentran esa fuerza para hacerlo, para intentarlo. Los que recién están entrando en el cuadro, pues ellos por ahí, pues lo van expresando, lo van pensando y también ya lo van meditando y planificando, ¿sí? Y para llevar a cabo el suicidio. Eh, y entonces, pues, es un pensamiento constante en toda persona con depresión, ¿sí? También se debe cumplir los siguientes criterios, dice ese manual. La aparición de los síntomas genera un elevado malestar que genera un deterioro en las diferentes áreas en las que se encuentra la persona como laboral o social. Le decía que ya no quieren trabajar, no desean hacer sus actividades, hay un malestar, si lo hacen pues desganados, desconcentrados, no cumplen los objetivos laborales, o sea, una persona que está con depresión pues no te va a hacer, no te va a hacer el trabajo, no te va a hacer bien hecho, o sea, se va a equivocar, porque su mente ya está ida, ya está en otra, o sea, está con el desinterés y pues no quiere relacionarse con nadie, absolutamente bien, no quiere salir a jugar de repente su partidito, a salir a conversar con sus amigas, ella no quiere absolutamente socializar con nadie, simplemente quiere estar encerrado en su casa y solamente él, ¿sí? Los síntomas, dice, no pueden estar relacionados con el consumo de una sustancia o un efecto fisiológico o una enfermedad médica. El episodio depresivo no concuerda mejor con un diagnóstico del trastorno esquizoafectivo, la esquizofrenia, esquizofreniforme, un trastorno delirante, cualquier otro trastorno no especificado entre los trastornos psicóticos. Nunca se ha dado un episodio maníaco o hipomaníaco en la depresión. Muy bien, entonces, estimados docentes, eh, creo que les brindo estas herramientas para que estemos atentos, ¿sí? Atentos a los diagnósticos que podemos presentar a algún familiar, estés alerta
para que podamos intervenir antes de que el cuadro depresivo sea mayor, ¿sí? Vaya aumentando y realmente pues no podamos apoyar a la persona. Cuando ya hay cuadros depresivos mayores, muy demasiado, pues ayuda, ya lo que ayuda es la medicación, ¿sí? Entonces ya psicología trabaja primero el tema de la psicoterapia y a veces ya la psicoterapia pues no da resultados y esa persona pues necesita medicación, ¿sí? Antidepresivos. Muy bien, les agradezco por su atención. Espero que puedan escuchar esta charla en la página web, en el Facebook, y estaremos brindando mucho más información. Y bueno, en la próxima sesión vamos a hablar un poco acerca de la depresión, vamos a hablar con la depresión, pero cómo la depresión afecta en nuestros niños y adolescentes, ya que es lo que nos interesa también. O sea, cómo podemos diagnosticar tener claro cuáles son los criterios para que digamos, oye, mi niño posiblemente esté pasando por un estado depresivo. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes y muy pronto estaremos con la segunda sesión sobre la depresión en niños y adolescentes. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.